Vamos a compartir la palabra del Señor con la ayuda de Dios en esta mañana en el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Vamos a recordar la parábola de las 10 vírgenes. ¿Sí? Una palabra muy conocida por todos nosotros. Estábamos estudiando en la semana en el estudio bíblico de la iglesia, en la escuela bíblica de la iglesia. Estábamos estudiando acerca de la venida del Señor y bueno, esta palabra también venía a nuestro corazón. ¿Cuánto ha hablado Dios, sí, por medio de su Hijo? ¿Y cuánto nos ha hablado y cuánto nos habla a través de su palabra acerca de su venida, hermanos? Para que podamos prestar atención, para que podamos estar atentos. Porque la venida del Señor es una realidad, es una verdad que no solamente se predica, que Dios nos ha dado esa verdad para que podamos vivirla, para que nuestro corazón esté preparado para ese momento. Amén. Gloria a Jesús. Mateo capítulo 25, versículo 1. Dice la palabra de Dios: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Hasta aquí, hermanos, la palabra del Señor en esta mañana. Pasaje sumamente conocido por cada uno de nosotros, esta parábola de las 10 vírgenes, que tiene una verdad central, como cada parábola. Y aquí la verdad central es la necesidad de estar preparados para la venida del Señor. Estas palabras las habló Jesús a sus discípulos en lo que conocemos como el final del discurso del Monte de los Olivos, ¿sí?, que comienza en Mateo capítulo 24, donde Jesús enseña acerca de los acontecimientos del fin de los tiempos, de lo que iba a pasar antes de su segunda venida. Por esto muchos estudiosos de la Biblia, hermanos, dicen que esta parábola es únicamente para el pueblo de Israel, porque Jesús está enseñando acerca de su segunda venida y no acerca del arrebatamiento. Entonces dice que se refiere exclusivamente al pueblo de Israel, pero en realidad nosotros creemos que toda la palabra de Dios es provechosa para cada uno de nosotros, y realmente cuando nosotros tenemos la certeza de que el Señor vendrá y estamos esperando el regreso del Señor, toda palabra que hable de su regreso es también provechosa para nosotros, ¿sí? Así que Jesús ilustra esta enseñanza con algo muy conocido por los discípulos y por todos los judíos en aquella época, que era la ceremonia del casamiento. En aquellos tiempos los preparativos para las bodas se hacían de una manera especial. Sí, como sabemos, el novio acostumbraba a ir a casa de la novia a buscarla para llevarla a su casa, a celebrar la ceremonia y después a compartir el banquete. Así que allí el novio se preparaba con sus amigos más íntimos, generalmente por la noche. Sí, todos los amigos llevaban sus antorchas, las calles de las aldeas, de los pueblos, de la ciudad se iluminaban, y lo distintivo era que la novia le esperaba en su casa con sus amigas, sus doncellas, vírgenes, dice la Biblia, que la acompañaban, lo que hoy serían las damas de honor. Vio que en el lenguaje contemporáneo hoy las chicas, cuando se casan, hay un cortejo que les llaman dama de honor, también no sé si tendrá otro nombre.
Pero así esperaban, y la señal distintiva era que todas esas mujeres, todas esas doncellas, esas vírgenes que acompañaban a la novia, tenían una lámpara en su mano, una lámpara encendida. Entonces, cuando el novio venía, sabía que aquellas que tenían las lámparas encendidas en sus manos iban a participar de la fiesta de bodas junto con la novia. Así que todos partían luego juntos, sí, a la casa del novio para celebrar, sí, para realizar la ceremonia y para realizar el banquete. Así que Jesús utiliza esta ilustración, como decíamos, que era conocida por todos, y señala aquí varias cosas importantes, varias cosas que tienen que ver no solo con la idea de comenzar el camino del Señor, sino de permanecer en el camino del Señor y de perseverar sobre todas las cosas en el camino del Señor. Lo primero que vemos, hermanos, en este ejemplo donde el esposo es figura de Jesucristo y las doncellas, las vírgenes, son figura de su pueblo, es que aquellas vírgenes tenían varias cosas en común. Si hubiésemos nosotros estado allí, si esto no hubiera sido más que una ilustración, si esto hubiese sido real y pudiésemos haber estado allí en aquella escena, hermanos, hubiésemos visto que aquellas mujeres tenían varias cosas en común. Prácticamente con nuestros ojos no habríamos visto diferencia. Delante de nuestros ojos parecían todas iguales ante la inminente llegada del esposo, es decir, todas habían sido invitadas a las bodas. Todas estaban esperando al esposo. Todas tenían sus lámparas encendidas y por supuesto tenían aceite en sus lámparas. Todas experimentaron la tardanza del Señor. El Señor se había demorado. Entonces todas cabecearon, dice la palabra, y se durmieron. ¿Sí? Y finalmente todas escuchan el clamor, la advertencia, el anuncio de la llegada del esposo. Así que aparentemente aquellas mujeres reunían muchas cosas en común, ¿sí? Como decíamos, simplemente delante de nuestros ojos eran todas iguales. Pero aunque la apariencia a simple vista, hermanos, era igual, aunque la apariencia era que todas tenían el mismo derecho y habían heredado las mismas promesas, habían sido invitadas a las bodas, Jesús enseña desde el principio algo muy importante, y es que no eran todas iguales realmente. Había una enorme diferencia de carácter, de actitud y en el corazón de cada una de ellas, y es lo que Jesús comienza a explicar desde el principio de esta parábola. Dice el Señor, 5 de ellas eran insensatas y 5 eran prudentes, es decir, de aquellas 10, la mitad eran prudentes, eran sabias, y la otra mitad insensatas, necias, ignorantes de lo que verdaderamente necesitaban tener en cuenta para que el esposo las pudiese identificar como parte de aquella boda. ¿Me sigue hasta aquí? Gloria a Jesús. Así que, amados hermanos, en esta enseñanza del Señor nosotros podemos encontrar 3 pilares, o como decimos a veces, 3 principios espirituales que suelen verse o tienen que verse, podríamos decir así, en la vida de los discípulos, en la vida de aquellos que aman la verdad, la palabra del Señor Jesucristo y que aman la venida del Señor Jesucristo. Es decir, que le esperan a Jesús de todo corazón. ¿Sí? Y estas 3 cosas están perfectamente conectadas. Lo primero tiene que ver con el corazón del discípulo. Y partiendo del corazón, primer principio espiritual, partiendo del corazón del discípulo, lo siguiente es el conocimiento de los tiempos de Dios. Y luego el fruto abundante en la vida de aquel que sigue a Cristo. Estas 3 cosas las vemos nosotros reflejadas en esta parábola, aunque la verdad central sigue siendo, como decíamos al principio, estar preparados para la venida del Señor. Y decíamos, hermanos, ¿por qué el corazón? La palabra dice que de aquellas 10 vírgenes había 5 de ellas que eran prudentes. ¿Sabe qué? La palabra griega aquí es frónimos. Esa es la palabra griega. Quiere decir que eran de pensamiento juicioso.
Esa es la traducción. 5 de ellas tenían un pensamiento juicioso, un razonamiento equilibrado, tenían sabiduría. Eso está diciendo. Pero está hablando no de una sabiduría que era producto del azar, no de una sabiduría que les había dado la experiencia de la vida, sino que era una sabiduría que se había adquirido en la voluntad de Dios. Es decir, a partir de un corazón transformado, a partir de un corazón tratado por Dios, de un corazón hecho sabio por Dios. Un corazón que mirando la voluntad de Dios podía tomar delante del Señor las mejores decisiones. Eso significa la prudencia con la cual aquellas mujeres obraron y se prepararon para las bodas. ¿Sí? Por eso, aunque sus lámparas estaban encendidas y seguramente cuando las encendieron tenían suficiente aceite, ellas además tomaron una vasija para llevar aceite de reserva. Una decisión prudente, una decisión sabia. ¿Sí? Versículo 4 dice, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿Por qué? Porque conocían al esposo. ¿Sí? ¿Y por qué lo conocían? Y porque fueron invitadas. ¿Vio? Cuando usted lo invita a un casamiento. Che, me invitaron a un casamiento. ¿Y sabes quién se casa? No tengo idea. No es así, ¿verdad? Uno conoce al novio, conoce a la novia, ¿verdad? Estamos informados de quién es. Bueno, estas prudentes sabían quién era el esposo. Sabían perfectamente que él iba a ir a buscarlas, que estaba todo preparado para la ceremonia, pero también sabían que el esposo manejaba sus tiempos. Que no iba a ir cuando a ellas les parecía, que el esposo iba a llegar en algún momento, pero sabían ellas de alguna manera que podía demorarse. Entonces, sabiamente tomaron una vasija para llevar con ellas reserva de aceite. ¿Para qué? Para que la lámpara esté encendida, para que el esposo pueda ver que ellas iban a participar de las bodas. ¿Se da cuenta? Una decisión sabia, una decisión prudente. Es decir, todavía ellas no se conformaban con lo estrictamente necesario. ¿Sí? Aquellas 5 doncellas sabían que no se trataba exclusivamente de aceite para el comienzo nada más. Se trataba de aceite para poder permanecer el tiempo que se tarde el esposo en venir a buscarlas. ¿Se entiende? Gloria a Jesús. El tiempo de permanecer y de perseverar, ellas lo tenían en claro. Por eso tomaron la vasija de aceite. No sea que fuesen sorprendidas, que demorándose el esposo, ¿sí?, se quedasen sin aceite. Así que lo pudieron ver y razonar sabiamente a partir de la sabiduría adquirida en sus corazones, hermanos. Dice el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 21, el sabio de corazón es llamado prudente. ¿Amén? Sí, dice Proverbios 16. Así que esta es una característica, hermanos, del discípulo de Cristo. Es una característica de aquel que ama a Dios y de aquel que espera la venida del Señor. El discípulo de Cristo no se conforma estrictamente con lo necesario, ¿o sí? Nosotros no nos conformamos, ¿verdad? ¿Sí? Ya fui a la iglesia, ya está, ya cumplí, ahora. No. Nosotros queremos más. ¿Amén? ¿Sí? O más o menos. Amén. Gloria a Dios. Mis amados, el discípulo de Cristo no se conforma con lo estrictamente necesario, no se conforma con haber comenzado el camino, sabe que debe permanecer, sabe que debe perseverar hasta que el Señor venga, y esto significa que su lámpara debe permanecer encendida. Debe haber aceite y fuego, o aceite y luz, o ambas cosas. Esta es la vida del discípulo de Cristo. Es decir, no se conforma con el aceite del principio, sino que busca más del Espíritu Santo cada día. ¿Por qué? Porque conoce al esposo. Sabe que un día el esposo va a venir a buscarlo. ¿Para qué? Para llevarlo a las bodas. A las bodas que se van a realizar en la eternidad. ¿Amén? La palabra habla de las bodas del Cordero, ¿sí?
¿Para quiénes son? ¿Para quiénes están preparadas? ¿Para quién el Señor está preparando todo? Para su iglesia, para sus hijos, para sus discípulos. Y los discípulos tienen esta característica que vemos nosotros en aquellas doncellas, en aquellas mujeres sabias. ¿Por qué? Porque el corazón del discípulo es un corazón que ha sido transformado por el Espíritu, transformado por Dios. Entonces el corazón del discípulo, que es un corazón tratado por Cristo, sabe tomar las decisiones que son necesarias, no las decisiones que conforman, sino las decisiones que le hacen progresar y crecer, ¿sí? Para agradar a Dios, para ser esa señal visible, evidente ante los ojos de Dios, cuando el Señor venga, ¿sí? Para ser identificado perfectamente y poder entrar en las bodas del Cordero. Sí, mis amados. Por eso su corazón está transformado. Como decíamos, no se conforma, no se amolda a las costumbres de este mundo, no se amolda a la actividad religiosa. Hay una diferencia decisiva en el discípulo de Cristo. El discípulo de Cristo presuroso corre por otra vasija de aceite. No se conforma con lo que tiene en la lámpara. Sabe que necesita más, quiere la reserva. Necesita del aceite, necesita del Espíritu, necesita de la búsqueda del Señor. Mantiene una vida, o procura mantener una vida en el Espíritu para que no se apague la lámpara en su corazón. ¿Se entiende, hermanos? Aleluya. Esto es importante. El corazón del discípulo, un corazón tratado por Dios, un corazón tratado por Cristo, un corazón que ha adquirido sabiduría para tomar las decisiones que son importantes en la voluntad de Dios, para mantener la lámpara encendida, para poder entrar aquel día en la boda cuando venga el esposo a buscar su vida. El siguiente punto está conectado con este, como decíamos, hermanos, es el conocimiento de los tiempos de Dios y la separación que hace normalmente el discípulo de Cristo de los tiempos de Dios con las circunstancias de la vida. ¿Se entiende hasta aquí? Sin embargo, el versículo 5 nos dice, hermanos, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Así que las 5 prudentes no estaban ajenas a cabecear, a quedarse dormidas. ¿Por qué? Porque el esposo se había demorado. Sí. Tardaba el esposo. Y esto Jesús, aparentemente por lo que el Señor dice aquí, por lo que el Señor está enseñando, el Señor no lo toma como pecado, como infidelidad, ¿sí? Sino que podemos pensar que en algún momento el ejemplo es que como el esposo tardaba, aquellas mujeres se durmieron. ¿Qué quiere decir esto? Que entraron, sí, que lo podemos tomar como ejemplo, que se durmieron espiritualmente. ¿Por qué? Y porque fueron sobrepasadas tal vez por las cosas de la vida, por la tardanza del Señor. El Señor tardaba, entonces aquí empieza a jugar un factor que de repente es el factor que por ahí nos puede distraer de las cosas del Señor, que es el factor vida cotidiana, le podríamos decir así, factor vida cotidiana. Entonces, como el Señor tarda, entonces como el Señor se demora en venir, lo que sucede es que nos empezamos a ocupar de las cosas de la vida, nos empezamos a ocupar de aquellas cosas que en verdad tenemos que resolver con mucha responsabilidad, tenemos que atender presurosamente, y todo eso nos aleja de alguna manera de lo que es importante, de la vida espiritual. Ahora, no está mal, hermanos, que nosotros podamos resolver responsablemente las cosas de todos los días, es decir, ocuparnos mientras peregrinamos en esta tierra, como decimos siempre, no está mal que nosotros podamos ocuparnos responsablemente de las cosas que tenemos que ocuparnos. El problema está en quedarnos dormidos. Es decir, cuando esas cosas nos hacen quedar dormidos espiritualmente e impiden que estemos preparados para la venida del Señor. Es decir, cuando de nuestro corazón se desplazan aquellas cosas que son importantes para el Señor. Y las cosas de todos los días
toman el control de nuestra vida. Y entonces es como que el Señor se demora y pareciera que su venida se ha quedado atrás y pareciera que, bueno, después de todo no es tan importante porque yo cumplo, voy todos los domingos a la iglesia y eso, y ya está, y sí. Y de repente durante toda la semana estamos abocados a resolver las cosas de la vida cotidiana y descuidamos el aceite. Y descuidamos la luz, y descuidamos el fuego, y descuidamos la presencia. De eso está hablando el Señor. El conocimiento de los tiempos y a la vez el conocimiento de las circunstancias que nos rodean, de las responsabilidades que tenemos por vivir en esta tierra, mis amados. Nunca esas responsabilidades, nunca las actividades de la vida deben poder desplazar. Nunca pueden inducir en nosotros un sueño espiritual, de tal manera que nos quedemos dormidos. ¿Sí? Sin embargo, aquí Jesús pone el ejemplo, no lo toma como infidelidad, pero sí está hablando de qué puede pasar. Les pasó a las insensatas, les pasó a las prudentes. Sin embargo, luego de esto, hermanos, se oye el anuncio. Dice: y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor diciendo: ahí viene el esposo, salid a recibirle. Esto era lo que pasaba en las ceremonias de los casamientos judíos, ¿sí? El esposo estaba llegando con sus amigos, con las antorchas, pero alguien se adelantaba y decía: ahí viene el esposo, salgan, recíbanlo, ya llegó. Era el momento del anuncio, era el momento de la llegada, era el momento en el cual se hacía realidad todo lo que el esposo había preparado, toda la ceremonia, el casamiento, el banquete, todo estaba preparado y se hacía realidad para aquellas vírgenes que estaban esperando. Y miren lo importante, dice que cuando se oyó el anuncio, versículo 7, todas aquellas vírgenes se levantaron, se despertaron y comenzaron a preparar sus lámparas. Versículo 7, final del versículo 7 dice: y arreglaron sus lámparas. En el original dice: y ataviaron, adornaron, probablemente las limpiaron, probablemente limpiaron la mecha, le sacaron brillo, le agregaron más aceite. ¿Por qué? Porque era necesario que den luz, y si estaban dando luz era necesario que la luz sea más intensa, más fuerte. ¿Por qué? Porque había llegado el momento de la boda. ¿Se da cuenta? ¿Sí? Así que arreglaron sus lámparas. Es decir, la luz de las lámparas se hizo más intensa. Esto nos hace acordar Apocalipsis 22, ¿se acuerda? ¿Sí? Dice el Señor: el que es santo, santifíquese todavía. Estaban arreglando sus lámparas, estaban haciendo que las lámparas estén mejor, que tengan mayor caudal de aceite, que la luz brillase más, que el fuego sea más intenso. ¿De qué nos habla esto espiritualmente, hermanos? Nos habla de una comunión más intensa, de santidad, de frutos del Espíritu Santo, de frutos del Espíritu de Dios, de fuego del Espíritu de Dios. Todo esto hizo visible ante los ojos del esposo que aquellas mujeres que habían finalmente oído el anuncio, arreglado sus lámparas, eran las que él tenía que llevar a las bodas. Aleluya. ¿Se da cuenta? Y como estaban preparadas, ¿qué ocurrió? Entraron con él. ¿Sí? Entraron con él a las bodas. Y se cerró la puerta, hermanos. Versículo 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta, hermanos. El esposo cerró la puerta. No había más oportunidad de entrar a las bodas. ¿Sí? Ahora, miremos por un instante, hermanos. Vemos toda la actitud de aquellas mujeres sabias, de aquellas doncellas. ¿Sí? Corazón entregado al Señor, podríamos tomar como ejemplo, conocedoras de los tiempos, de las circunstancias, llenas del fruto.
Pero miremos un poco la actitud de las vírgenes insensatas. También ellas, como decíamos, estaban invitadas, también ellas esperaban al esposo, también ellas oyeron, se dieron cuenta de que el Señor venía. Podríamos decir, se dieron cuenta de las señales de la venida del esposo. ¿Sí? Y cuando oyeron la señal, cuando oyeron el clamor, comenzaron a arreglar sus lámparas. Pero ¿qué ocurrió? Se dieron cuenta que las lámparas se estaban apagando. No es que no solo no podían brillar más como la de las prudentes, sino que brillaban menos, daban menos luz, se estaba agotando el aceite, se estaban apagando. Se dieron cuenta de que no había más aceite en las lámparas y no había de mantenerlas encendidas porque ellas no tenían reserva de aceite. ¿Me sigue hasta aquí, hermanos? Gloria a Jesús. Es decir, no había en sus vidas ni fuego, ni fruto, ni comunión, ni verdadera santidad ante la inminente llegada del esposo. No había fuego, no había luz, porque no había aceite en sus lámparas. ¿Cuál era el peligro inminente que ellas veían? No vamos a poder entrar a las bodas. Por favor, pongan el aceite, denos un poco de su aceite para que nuestras lámparas comiencen a brillar nuevamente y podamos entrar a las bodas. Ese fue el pedido que hicieron las insensatas. Versículo 8, las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Y el versículo 9, las prudentes responden nuevamente con sabiduría. ¿Sí? Les dicen: para que no nos falte a nosotros, a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Esto es muy significativo, hermanos. Yo no puedo darle a usted de mi aceite, ¿verdad? Usted no puede darme a mí de su aceite. Usted puede predicarme el evangelio, puede enseñarme la palabra, usted puede exhortarme, puede decirme lo que Dios ha hecho en su vida, puede darme testimonio de lo mucho que ha hecho Dios en su vida, pero no puede poner en mí de su propia vida espiritual. Amén. No puede poner en mí de su propia vida espiritual. No puede poner en mí de su relación con el Espíritu Santo. No puede poner en mí de su relación con Cristo. Nuestra relación con Cristo, nuestra relación con el Espíritu Santo es como la salvación, es exclusiva de cada uno de nosotros, es personal. Nosotros no podemos. Amén. ¿Se entiende? Entonces las prudentes no podían. No había manera. Así que mientras aquellas mujeres, esa palabra mientras, me suena un poco, me golpea el corazón. Mientras iban a comprar, ¿qué pasó? Salieron a toda prisa, salieron corriendo, presurosas, a buscar aceite. No había manera. ¿Sí? Y cuando volvieron, la puerta estaba cerrada. ¿Por qué, hermanos? Porque no solo nuestra relación es personal, al igual que la salvación. Ninguno de nosotros puede improvisar con la vida espiritual. Aquellas mujeres salieron corriendo a buscar ¿qué? A buscar del Espíritu Santo. Podemos ir corriendo a buscar del Espíritu, podemos ir de un día para otro a buscar la unción, podemos de un día para otro ir a buscar el crecimiento espiritual. No, en la vida espiritual no se puede improvisar. El que llama y el que da crecimiento es el Espíritu Santo, y el crecimiento es progresivo. Amén. Y la madurez en Cristo es progresiva. No había manera, no se puede improvisar. Aquellas vírgenes imprudentes quisieron estar con el esposo, quisieron entrar a las bodas, pero dejaron todo para último momento. ¿Vio? ¿Vio que hay gente que deja las cosas para último momento? Che, ¿vas a servir al Señor? Ahora cuando me jubile, sí, vuelvo a la iglesia y voy a servir al Señor. Esperame, sí, yo voy, yo te prometo que voy. ¿Sí? No, justo estoy ocupado ahora, pero seguro que el mes que viene ya empiezo a ir. ¿Vio? Así hicieron aquellas imprudentes. Y de repente vino el esposo. Y de repente salieron corriendo a querer improvisar,
a querer llenarse de lo que nunca habían tenido. Llenarse de un aceite que no tenían en su poder. ¿Por qué? Porque no habían sido previsoras. No lo habían llevado con ellas. Descuidaron la vida espiritual. Les parecía lo mismo. Les daba lo mismo llevar que no llevar. ¿De qué nos habla esto? De un corazón que no fue suficientemente transformado, de un corazón que no fue suficientemente tratado por Dios, de un corazón que no adquirió la sabiduría del Espíritu para reconocer los tiempos de Dios y la voluntad de Dios y tomar las mejores decisiones en la voluntad de Dios, como hicieron aquellas que eran prudentes y sabias. ¿Sí? Jesús enseña, hermanos, en esta parábola acerca de estar preparados para su venida. Pero preparación no solo es entregar nuestra vida cuando venimos a la iglesia por primera vez. Preparación no solo es entregar nuestra vida a Cristo, sino dedicar nuestra vida a Cristo. Amén, mis amados. No se puede dejar de lado la vida espiritual, no se puede dejar la vida espiritual para otro momento, no se puede dejar la comunión con Dios para otro momento, ni el fruto del Espíritu para otro momento, ni el fuego de Dios, ni el fuego del Espíritu se puede dejar. Aunque muchos lo hemos dejado en este tiempo, como decimos siempre, porque nos hemos conformado y nos parece que sin el fuego del Espíritu y sin el avivamiento se puede vivir. Pero lo hemos dejado, no hemos sido sabios. Todavía hay tiempo, ¿sí? Pero hay una certeza que esta ilustración nos da, y es que aquellas mujeres, aunque el Señor se tardase, sabían que el esposo iba a venir. Tenían la certeza en su corazón. Por eso decidieron llevar aceite, por eso decidieron permanecer y perseverar con la lámpara encendida. Amén, mis amados, que el Señor nos ayude, porque el Señor a través de su palabra nos da una certeza, y esa certeza es que el Señor viene. Que el Señor viene por su pueblo, que se celebrará una boda en la eternidad, y que son las bodas del Cordero, y que a esas bodas fuimos convidados, y que necesitamos ser sabios y adquirir sabiduría de parte de Dios para que, conociendo la voluntad de Dios y conociendo a aquel que maneja sus tiempos, podamos tomar juntos las mejores decisiones en la voluntad de Dios, para que podamos ser realmente tenidos en cuenta cuando el Señor vea que el aceite de nuestra vida, que el aceite de nuestro corazón no se ha agotado, sino que hay suficiente reserva para mantener el brillo, la luz, el fuego encendido en nuestro corazón. Amén, hermanos. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. ¿Qué le parece si estamos de pie y oramos a nuestro Dios?